Visítanos en facebook.com/Amor Fraternal ORG. Estás escuchando Poder de Dios para Salvación, un estudio bíblico del libro de Romanos. Muy bien, vamos a hablar entonces para que el Señor nos dé entendimiento y que podamos abrir su palabra y Él saque esa espada que corta nuestro corazón. Padre, te pedimos tu dirección, quita de nosotros cualquier prejuicio, quita de nosotros cualquier idea o filosofía humana. Señor, no queremos venir y dar nuestra opinión. Señor, anhelamos que sea tu Espíritu Santo el que nos hable a través de tu palabra. Creemos que tu palabra es viva, creemos que es eficaz, que cumple el propósito para el cual tú la has enviado. Señor, y con esa confianza venimos en esta mañana para pedirte que tú examines nuestro corazón, que abras nuestros ojos, que podamos ver, Señor, nuestra desnudez delante de ti y la necesidad que tenemos de nuestro Salvador. Que todo hombre, Señor, pueda salir de este lugar, que toda persona pueda salir de este lugar, Señor, convencida de que te necesita, de que fuera de ti no hay salvación. Señor, ponemos este tiempo en tus manos y te damos gracias porque sabemos que tú eres fiel. Muchas gracias, Padre. Amén. Hoy sí le puse título también. Le puse un título así sugestivo. Se llama El hombre al desnudo. El hombre al desnudo. Y vamos a estar viendo el capítulo 3 de Romanos. Y vamos a leerlo desde el versículo 1 y hasta el versículo 20. Vamos a abarcar un buen tramo del capítulo 3. Entonces te invito a que por favor en tu lugar abras tu Biblia y vamos a comenzar leyendo desde el verso 1. Dice así: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en muchas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de haber escuchado o haber leído o haber visto alguna caricatura de ese cuento que se llama El traje nuevo del emperador? ¿Se acuerdan? El traje nuevo del emperador es una historia de Hans Christian Andersen, que también se conoce como El rey desnudo. Y es una historia, se las voy a resumir brevemente, que tiene una moraleja. Esa historia tiene una moraleja que básicamente es
no tiene por qué ser verdad lo que todo el mundo piensa que es verdad. Y la historia habla acerca de un rey que tenía una preocupación muy particular por la moda. Siempre estaba preocupado por su ropa, ¿no? Vivía, ahora sí, para leer el Vogue y todas esas revistas de moda, ¿no? Siempre estaba al pendiente de los catálogos de Liverpool de temporada. Siempre estaba preocupado por qué se iba a poner. Y hubo un par de hombres que se acercaron aprovechándose de esa debilidad que tenía el rey. Y dice que estos hombres se acercaron y le hablaron de la tela más suave, delicada que existía. Y le dijeron, podemos hacer una ropa, podemos hacerte un traje con una tela que es increíble. No solamente es la tela más suave y más delicada que hay en el mundo, sino que además tiene una particularidad. Esta tela es invisible para todas aquellas personas que son tontas e incapaces. Y entonces el rey, movido por esa debilidad que tenía, pidió que le hicieran ese traje. Obviamente estos hombres le pidieron una buena cantidad de dinero por anticipado porque tenían que comprar esa tela. Entonces le pidieron al rey una gran suma de dinero, el rey se la entregó y entonces estos hombres se fueron a un taller y empezaron a trabajar con la ropa del rey. Ahora, el rey quería ser cauto y lo que hizo es que mandó primero a uno de sus consejeros, hombre de confianza, y le dijo, ¿sabes qué? Ve a ver cómo va la ropa, ¿no? Porque pues me está costando cara y quiero que quede un traje bien nice. Entonces va esta persona, uno de sus consejeros de confianza, llega al taller y están los hombres trabajando y les dice, ¿cómo la ves? Mira cómo están quedando estos pantalones. Y pues el consejero, siendo un hombre de confianza, pues no quería parecer incompetente, no quería parecer un tonto, y lo que hizo fue, están geniales los pantalones, no he visto unos como estos. Y empezó entonces a alabar el trabajo de estos hombres. El consejero cuando regresa con el rey, le platica y le dice maravillas de los pantalones, dice, está quedando súper. Y entonces el rey se emociona. Pero antes de ir a verlos, llama a otro de sus consejeros de confianza y le dice, ¿sabes qué? Ya mandé a fulano, ahora te encargo a ti que por favor vayas y me des una segunda opinión, a ver cómo está quedando el traje. Va esta persona, que era el consejero también de confianza, llega al taller, obviamente no había nada, pero no quería parecer tonto o incompetente, y entonces como el primero había dado su punto de vista y había sido muy efusivo en alabar la pieza, pues él comenzó también y dijo, no, está increíble, se quedó corto el otro. Entonces él regresa con el rey y le dice, no, lo que te dijo está de pelos. Entonces el rey dice, bueno, pues ya no aguanto las ganas de ir a verlo. Y el rey va personalmente, llega y pues no ve nada. Pero no quería parecer tonto o incompetente. Entonces dice, oye, no, de veras que te quedaron, pero al 100. Me lo voy a estrenar en el desfile próximo. Llega el tiempo del desfile, el rey va con los sastres, le ponen la ropa, y entonces el rey, orgulloso, empieza su desfile. Y todo el pueblo, que no quería parecer tonto o incompetente, empiezan a alabar el traje del rey. Y el rey va caminando y está emocionado por la reacción de la gente y todos, no, oye, está genial esto, y toda la gente alabándolo. Hasta que llega y está un niño. Y el niño de repente se escucha, ya sabes, cuando todos se callan y el niño habla, ¿no? Así, y se escucha, el rey está desnudo. O como diríamos coloquialmente, está bichi. Y entonces la gente, todos tienen que reconocer que era cierto. La historia dice que el rey se da cuenta también, pero él termina su desfile con mucha dignidad, ¿no? Pero, ¿qué sucedió? Que todo el mundo aceptó el relato, por ridículo que fuera, para no parecer tonto o incompetente. Y de hecho, dice, pueden consultarlo en Wikipedia,
Dice que la frase del "el rey va desnudo" se convirtió, o es una forma que ahora aplica, a una situación en la que una amplia mayoría de observadores decide de común acuerdo compartir una ignorancia colectiva de un hecho obvio. Entonces, esa es la historia o la moraleja detrás de la historia. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque en el capítulo anterior vimos que Pablo comenzó en el capítulo 1 hablando a personas que no tenían un conocimiento, vamos a decir, muy detallado de Dios. Comenzó a hablar a los gentiles, aquellas personas que bautizamos en amor fraternal como los paganos extremos, que viendo la creación, en lugar de adorar al Dios de la creación, comenzaron a adorar a las criaturas. Y el día de hoy puedes encontrar gente de ese tipo que dice, ¿tú crees en Dios? Yo soy muy espiritual, yo por eso me conecto con el universo, ¿no? Yo adoro la madre tierra y cosas por el estilo, donde en lugar de adorar al creador de todas las cosas, se adora la creación. Y Pablo dice, estas personas, Dios prácticamente les quitó el freno de mano para que cometieran toda clase de actos inmorales. ¿Por qué? Porque dándose cuenta de que hay un creador, de que hay un Dios, no lo adoraron a Él, sino se enfocaron en adorar la creación. Y vimos después que Pablo en el capítulo 2 también habla de un hombre moral, de un hombre que tiene estándares morales muy altos y que puede señalar a estos hombres inmorales y decir, lo que estás haciendo está mal. Y Pablo le dice, ¿sabes qué? Ciertamente estos hombres están bajo la ira de Dios porque están adorando la creación en lugar del creador, pero tú, hombre moral, que puedes distinguir lo que está bien de lo que está mal y que señalas a otras personas y cometes los mismos actos que ellos, no tienes excusa. Porque ellos están bajo la ira de Dios en su ignorancia, pero tú, con tu conocimiento parcial, aún teniendo tus propios estándares, no eres capaz de cumplirlos. Entonces tú también estás bajo la ira de Dios. Y no solamente tomó al pagano extremo o al hombre moral, sino también al religioso. Y toma como ejemplo a los judíos y le dice, quizá en ese momento Pablo se imagina a los judíos diciendo, sí, cierto, Pablo, bien dicho, los paganos, los gentiles están bajo condenación y estos que no conocen la ley también están bajo la condenación. Y Pablo voltea y le dice, pero tú que conoces la ley y que eres incapaz de cumplirla, no te escapas. Y Pablo comienza a hablar de los judíos y le dice, ok, tú tienes tus propios privilegios como nación. Tú tienes un nombre de judío en el que te jactas, tú tienes un conocimiento de la ley que presumes, tú tienes una relación especial con Dios como nación de la que te jactas también, tú conoces la voluntad de Dios y te sabes llamado por Dios para ser un ejemplo a las naciones. Todo eso está muy bien. El problema es que no puedes obedecerlo. El problema es que no lo obedeces. Y entonces Pablo, tanto al pagano como al moral, como al religioso, los desnuda. Y ¿sabes qué? Los tres están bajo la ira de Dios. Y no solamente eso, Pablo lo que va a hacer ahora es que va a mostrarnos a todos los hombres cuál es la condición del hombre. Porque la idea, acuérdense, ¿cuál es el enfoque del libro de Romanos? ¿Cuál es el tema central que mencionamos? El Evangelio, poder de Dios para salvación. Y este Evangelio, estas buenas noticias tienen que comenzar con muy malas noticias para poder apreciar la buena noticia de parte de Dios. Y entonces Pablo, después de tener esta conversación ficticia con uno y con otro, Pablo tenía más o menos 20 años predicando el Evangelio. Pablo sabía muy bien de las objeciones que tenía la gente a la predicación del Evangelio. Por mucho tiempo había debatido con judíos, conocía las objeciones. Entonces, después de que al judío le quita toda su confianza que tenían como nación, para decirle, tú, por tener un linaje especial, un llamado especial de Dios, por tener la ley, por conocer el bien y el mal, por haber sido llamado a instruir a las naciones, no te salvas por eso. Tu confianza está fundamentada en tu religión y ninguna religión te salva. Y entonces
Pablo se imagina a este judío hipotético que le está rebatiendo este argumento y comienza con esa pregunta en el versículo 1 del capítulo 3. ¿Qué ventaja tiene pues ser judío? Si no me sirve la circuncisión, si no me sirve conocer la ley, si no me sirve ser judío de nombre, tener un llamado de parte de Dios, conocer su voluntad, entonces ¿qué ventaja tiene ser judío? Y es una pregunta válida. Pablo ya les tumbó, así como dicen, les mató el gallo. Y entonces dice, ¿y entonces para qué soy judío? ¿Cuál es el beneficio? Y Pablo va a dar un solo argumento, va a decir una sola cosa por la cual ellos pueden sentirse privilegiados y que nosotros como creyentes también podemos sentirnos privilegiados. Y es lo que Pablo va a responder a la pregunta hipotética que está en el versículo 1. Dice entonces el versículo 1, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Pablo responde en el verso 2, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y ese es el beneficio primario que Pablo va a tomar. Y si tú buscas en Romanos no va a haber segundo, no se queda Pablo en primero. Algunos dicen que protón, la palabra que usa Pablo allí, significa principalmente. Pero, como haya sido, Pablo va a tomar este argumento como el de mayor peso de los privilegios que tenían los judíos, que Dios les ha dado su palabra. Ahora, cuando menciona aquí, en el versículo 2, ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. La palabra que usa es oráculos, los oráculos de Dios. Está hablando de la revelación de Dios al hombre. Y Pablo va a tomar este argumento principal y lo va a dividir en dos. ¿Cuáles son los beneficios de tener la palabra de Dios? Pablo va a extender este beneficio y va a decir, primero que nada, te permite conocer a Dios y segundo, te permite conocerte a ti. ¿Saben? Les he dicho que estoy tomando un curso de coaching ontológico. Se basa mucho en filosofía. Y la filosofía, en este caso, se basa mucho en el lenguaje. Y cuando nosotros escuchamos las opiniones de las personas acerca de Dios, podemos ver el privilegio que tenemos de tener este libro en nuestras manos. Pablo dice, es cierto, la circuncisión por sí sola no te da una garantía de salvación. Tu linaje no te sirve por sí solo. Es decir, toda esa confianza nacional que tienes como judío no es lo más importante. Lo más importante es que Dios te ha hablado. Lo más importante es que Dios te ha revelado cómo es Dios. Porque fuera de la Biblia no hay manera de que tú como persona puedas conocer a Dios. ¿Sí sabías eso? Dios se descubre a sí mismo solamente por revelación. Tú puedes traer, y de hecho los has escuchado quizás, científicos que digan vamos a buscar a Dios. Y a lo mejor comienzan con telescopio, con microscopio o con ecuaciones matemáticas. Pero sabes, Dios decidió revelarse al hombre. Y Dios a través de su palabra es que nos deja su carácter. Es a través de su palabra que nos muestra su santidad, que nos muestra sus atributos, su perfección, su voluntad. Solamente a manera de un ejemplo, te pido que vayas a Isaías capítulo 45. En algún momento, y puedes buscar la grabación, está en el sitio web, hablamos de este pasaje que nos habla acerca de cómo es Dios. En Isaías 45, mira lo que dicen a partir del verso 4. Verso 4 dice, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo.
yo Jehová y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago cargo de esto. Ahora, este es Dios revelándose a sí mismo, diciéndote, yo soy, y sabes, soy el único, no hay otro. Y yo soy el que crea todas las cosas, yo soy el que controla todas las cosas. Aunque tú no me conociste, yo te llamé, yo te escogí. Y quiero que sepas algo, no hay otro como yo. Y cuando tú vas con una persona que no cree en la autoridad de la Biblia, que no ha tenido una experiencia personal con Jesús, y le dices, ¿crees en Dios? Va a decir, sí, claro. ¿Y qué es lo que normalmente te dicen acerca de Dios? Dios es amor. Y es cierto. Pero esas personas dicen, Dios es amor. Yo no creo que Dios se enoje. Yo no creo que Dios castigue por eso. Yo no creo que Dios haga eso. El problema es que no se trata de que creas o no creas, sino de qué Dios dice de sí mismo. Y es esa la bendición que Pablo está manifestando y la ventaja que está enfatizando a los judíos. Tienes la palabra de Dios. Dios se ha revelado, Dios te ha hablado. Vamos al Salmo 99, por favor. Allá atrásito. Y nuevamente, en el verso 3, dice, alaben tu nombre grande y temible. Él es santo y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exalten a Jehová nuestro Dios y póstrense ante el estrado de sus pies. Él es como santo. Y lo cantábamos ahorita. Santo, santo. Dios es santo. ¿Cómo lo sabemos? Porque Él nos lo dejó escrito. Porque Él nos lo ha revelado. No es porque seamos muy inteligentes. No es porque tengamos un coeficiente intelectual superior. Es porque Dios en su gracia se ha revelado en medio de su palabra. Por último, hace poco lo vimos, regresa a Nehemías al capítulo 9, por favor. Y Nehemías 9, parte de la confesión que hace el pueblo de Israel es reconocer cómo es Dios. Y uno de sus atributos es que es un Dios que nos habla, es un Dios que nos guía. Y en el capítulo 9, verso 13 dice, y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo. Está refiriéndose al pueblo de Israel. Descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti. Y por mano de Moisés, no dice que él los escribió, pero por mano de Moisés, tu siervo, les diste, les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. ¿Sabes? Y Pablo dice, ¿cuál es la ventaja de ser judío? Tienes la palabra de Dios. Dios te ha hablado y Dios te ha dicho cómo es Dios. Dios te ha mostrado su carácter, su perfección, su voluntad. Y fuera de esta revelación que Dios mismo nos da, es imposible conocer a Dios, por lo menos al Dios de la Biblia. No puedes conocerla por lo que tú piensas, por lo que tú sientes. No es porque, no, yo no creo que Dios sea así. No, es por lo que Él dice de sí mismo. Y esto es bien importante porque Pablo nuevamente les dice, tú puedes cuestionar lo que quieras como judío, pero este privilegio Dios te lo dio, te dio su palabra. Y entonces Pablo comienza a imaginar nuevamente ese diálogo, esa discusión con un judío, y entonces viene la primera objeción que haría un judío, o este judío hipotético.
¿Sí me explico lo que estoy diciendo cuando hablo de este judío hipotético? Desde el capítulo anterior decíamos que Pablo entra en esta conversación hipotética donde se imagina las objeciones de los judíos que leerían esta carta. Y lo que Pablo entonces comienza abriendo con esta primer argumento, dice el verso 3. Pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Es decir, la pregunta sería, ¿es de verdad Dios fiel? Ok, Pablo, tú dices que Dios nos dio este privilegio, que recibimos esta palabra con su revelación, con su voluntad, con sus leyes, sus mandamientos, para que nosotros fuéramos bendecidos y el mundo fuera bendecido. Pero, Pablo, tú dices que nosotros fallamos. Y si nosotros fallamos en el plan de Dios, ¿puede Dios cumplir su palabra? ¿Puede Dios ser fiel cuando nosotros fallamos? Y Pablo dice, o más bien responde a la pregunta en el verso 3, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Y Pablo dice en el verso 4, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pablo dice, olvídate, Dios se mantiene fiel a pesar de su infidelidad. Y eso es lo impresionante de Dios. Dios no depende de que el pueblo de Israel haya sido fiel para cumplir Dios su palabra. Dios no depende de que tú y yo seamos fieles para que Dios cumpla su palabra. Dios es fiel porque es su naturaleza, porque ese es su carácter. Y Dios, o Pablo más bien, responde a estos judíos hipotéticos, la infidelidad o la injusticia del pueblo de Israel, o incluso de nosotros, jamás podrá ser nula la fidelidad de Dios que reside en Él como Dios. De hecho, cuando menciona allí en el versículo 4 dice, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, y cita el Salmo 51:4, dice, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Está citando las palabras de David. David, cuando fue sorprendido en su adulterio con Betsabé, ¿se acuerdan la historia? Llega el profeta Natán, le dice David, tú eres el hombre de esta historia, tú mataste a Urías, tú te quedaste con su esposa, tú adulteraste y ahora vas a pagar consecuencias. Y David escribe el Salmo 51, y si me acompañas al Salmo 51, te vas a dar cuenta que el propósito con que David escribe estas palabras es para mostrar que Dios es justo en su juicio, que Dios es fiel cuando está ejerciendo juicio también, no solamente cuando cumple las promesas favorables. Dice en el versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Mira el verso 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. David dice, ¿sabes qué, Señor? Sí, yo fui el que pecó, yo fui el que la regó, y tu juicio es justo. Lo que yo tenga que pagar de consecuencias no es una injusticia de parte tuya. Las consecuencias vienen por causa de mi pecado y tú quedas libre de ser llamado injusto. Por eso lo escribe el rey David. Dice, yo soy el culpable. Y Pablo toma esa idea y le dice a los judíos, ¿sabes qué? Que todo hombre sea mentiroso y que Dios siempre sea veraz. Cuando Dios habla de fidelidad, al hacer su juicio sobre las personas, Dios está mostrando fidelidad también. ¿Sí me explico? A veces tomamos esto de la fidelidad de Dios para decir, Dios es fiel, siempre me bendice. Dios es fiel, siempre me da lo que le pido. Dios es fiel, siempre cumple sus promesas. Sí, pero
Si ustedes recuerdan, hablando del pueblo de Israel, en Deuteronomio Dios le dijo, aquí están dos caminos. Si tú escoges la obediencia, va a venir bendición. Si tú escoges la desobediencia, ¿qué va a venir? Van a venir maldiciones y te van a perseguir y te van a alcanzar. El pueblo de Israel había experimentado eso. Acuérdense, lo vimos en Nehemías, el pueblo Israel, Jerusalén, la ciudad santa, el templo habían sido destruidos, estaba desierta, la población fue llevada cautiva por causa de su desobediencia. Y ahora este judío dice, oye, pero pues nosotros fallamos. ¿Y Dios cómo va a cumplir su plan si nosotros le fallamos? Aunque tú le falles, Dios no va a fallar. Lo que tú viviste es consecuencia de tu pecado, de tu desobediencia. Dios sigue siendo fiel y va a cumplir sus propósitos. ¿Sí queda claro? Eso es lo que Pablo quiere decirles ahí. ¿Sabes qué? Todos los hombres sean mentirosos porque Dios no miente, Él es fiel. Dios se mantiene fiel. Entonces, si tú te fijas, Pablo aquí está se está poniendo en la posición de alguien que pudiera cuestionar el carácter de Dios. Pero ¿cómo es que podemos afirmar nosotros esto? Que Dios es fiel, que Dios es justo. Porque Dios lo dice en su palabra. El privilegio de tener su palabra nos evita o nos ayuda a no torcer y a no distorsionar el carácter de un Dios que es santo, que es justo, que es fiel. Pero viene otro cuestionamiento. Ok, dicen los judíos en el verso 5, muy bien. Nosotros nos equivocamos, Dios es fiel, de tal manera que cuando Dios es fiel con personas infieles como nosotros, pues Dios como que queda mejor todavía, ¿verdad? Porque no se está mostrando fiel con los que son obedientes, sino que se está mostrando fiel con los que son desobedientes también. Entonces, dice este judío hipotético, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Habló como hombre, dice Pablo. Verso 6, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Y la pregunta es muy interesante porque lo que este judío en la mente de Pablo está diciendo es que, fíjate, por nuestra falla, ahora Dios se ve más bueno. Porque como nosotros le fallamos, pues cualquier persona nos hubiera abandonado, pero Dios sigue manteniéndose fiel. ¿Se acuerdan en Nehemías 9? Vamos otra vez a Nehemías 9, porque precisamente recuerdan esta parte del carácter de Dios en Nehemías 9. En el versículo 15. Dice, les diste pan del cielo en su hambre y en su sed les sacaste agua de la peña y les dijiste que entraran a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. Mas ellos, nuestros padres, fueron soberbios, endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Y luego decíamos, pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, porque no los abandonaste. Y ese es el contraste. Y dice este judío, ok, nosotros fallamos a Dios, pero como Dios no nos abandonó, pues ahora Dios se ve más bueno. Y entonces, ¿por qué Dios me va a castigar? Si mi maldad hizo que Dios fuera más bueno, ¿por qué me castiga? ¿Sí captan la idea? De alguna manera, la actitud injusta del pueblo de Israel, su desobediencia, serían como un paño negro. ¿No? ¿Cuántos de ustedes han comprado o han regalado un anillo o una joya? Normalmente vienen unas cajitas, ¿se han dado cuenta? Unas cajitas. Abres la cajita y cómo está forrada por dentro. Así tipo terciopelo. Y normalmente es negro o azul marino o rojo oscuro. ¿Por qué? Porque ese fondo con el oro o la plata o un diamante, ¿qué hace? Resalta más la joya. De alguna manera esa es la idea que está planteando Pablo aquí. Ok, si mi falla, si mi desobediencia hizo que la justicia de Dios brillara más, ¿por qué me está castigando?
Dice Pablo, espérate tantito. Si Dios cada vez que usa nuestros pecados o nuestras fallas para su gloria no nos castigara, entonces Dios no podría juzgar al mundo. ¿Sí captan el argumento? Porque la Biblia dice que un día Dios se va a sentar a juzgar al mundo. Pero Pablo dice, si Dios tiene que perdonar las fallas porque nuestro pecado lo hacen resaltar su bondad y su gracia, entonces nunca habría juicio. Y la Biblia nos dice que Dios se va a sentar a hacer juicio. Otra vez, tú primero cuestionaste la fidelidad de Dios, ahora estás cuestionando su justicia porque estás preguntando si Dios es injusto. La Biblia nos dice que no, porque un día Dios se va a sentar y va a juzgar. Dios no es injusto. ¿Sí queda claro? Y la tercera y último argumento que usan, básicamente es un argumento torcido, porque Pablo dice en el verso 8, ¿y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Dice Pablo, entonces ¿por qué si nuestro pecado hace resaltar la gloria de Dios, entonces ¿por qué no vivir pecaminosamente para que la bondad de Dios se magnifique más aún? Dice Pablo, a estos ni siquiera les voy a contestar, su condenación es justa, es bien merecida, es lo que dice allí. Pablo dice que algunas personas decían eso de ellos, porque acuérdate que Pablo predicaba la gracia, y algunas personas dice que aprovechaban y decían, mira estos, sí, para que la gracia de Dios se vea bonita, entonces se la pasan pecando. Dice Pablo, ni siquiera te voy a responder porque tu condenación es merecida, por esa forma de pensar, de tomar ventaja de la gracia de Dios. Que quizá entre algunos de nosotros de repente surge esa duda. Ay, sí que suave, ¿no? O sea, puedo vivir como me dé la gana y si me arrepiento Dios me perdona. Sí, eso dice la Biblia, pero también dice que cuando naces de nuevo, tus deseos ya no son los mismos. Dice Pablo que todas estas cosas, adúlteros, ladrones, avaros, iracundos, todas estas cosas eran antes, pero ahora tenemos una vida espiritual que es diferente. No podemos tomar la gracia como una excusa para el pecado. Y Pablo dice, a los que piensan de esta manera, la respuesta es, se merecen la condenación, la tienen bien ganada. No les voy a responder más, ¿ok? Y luego Pablo llega a este punto, después de contestar estas interrogantes, Pablo lo que quiere dejar en claro es que hay una gran ventaja en tener la palabra de Dios, igual que nosotros. Conocemos a Dios, podemos entender cómo es Dios, podemos ver su carácter, pero no solamente eso, cuando conocemos a Dios, entonces podemos conocernos a nosotros mismos. La filosofía del mundo, la gente se enfoca mucho en conocerse así. Conócete a ti mismo. Es importante que te conozcas tú, sí, pero es importante que te conozcas en la línea o en el estándar que Dios ha establecido. Y cuando hablamos de la moralidad, por ejemplo, decíamos que las personas morales tienden a medir su justicia basada en los errores o en los pecados de los demás. Yo no soy como él, yo no soy tan mal. Él es borracho, le pega a la esposa, abandonó a los hijos. Ante ese estándar, yo soy bueno. Pero cuando ves lo que dice la Biblia acerca de Dios y te dice que es un Dios santo, santo y justo en la perfección de la justicia, no en el estándar barato que tenemos los seres humanos, entonces vamos a estar en problemas. Y el segundo beneficio entonces no solamente que conoces a Dios, sino que te conoces a ti mismo. Y el panorama que nos da Pablo no es para nada agradable. Dice en el versículo 9, comienza a hablar primero de el carácter de los hombres. ¿Cómo es el carácter de los hombres según lo que dice la Biblia? Bueno, dice el versículo 9 primero, ¿qué pues? ¿Somos nosotros, hablando de los judíos, somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Ya hemos acusado a ¿quiénes? A judíos y a gentiles. ¿Que quiénes están bajo pecado? Todos. ¿Se acuerdan del significado de la palabra todos en griego? Todos. Todos están como
bajo pecado. ¿Qué significa eso? Si te fijas, está en singular. Bajo pecado, no dice bajo pecados. Lo que está diciendo básicamente es que todos los hombres, judíos y gentiles, estamos bajo el dominio, el poder o la autoridad del pecado. Somos esclavos. Y eso es lo que Pablo también en Efesios, en el capítulo 2, describe como estar muertos en los delitos y pecados, no tener vida espiritual. Pablo entonces dice, todos los hombres, judíos y gentiles, están bajo pecado, por lo tanto están bajo condenación. En teología se le llama la depravación extrema o la depravación radical del hombre. ¿Qué significa esto? Que todos los seres humanos, simplemente por el hecho de ser seres humanos, tenemos la raíz de nuestro ser podrida. Es decir, por más que queramos ser morales, por más que queramos ser buenos en nuestro propio esfuerzo, la naturaleza que tenemos en lo más profundo de nuestro ser es una naturaleza caída. Y no significa que somos todos los depravados que podríamos ser. Significa que potencialmente podemos cometer los peores actos por nosotros mismos. De esos que de repente dices, no entiendo cómo hice esto. Jamás pensé que llegaría a hacer algo así. A eso se refiere. Todos estamos bajo pecado. Y ahora sí, verso 10, del 10 al 12, describe nuestro carácter. No hay justo ni aún uno, dice Pablo. Y ahí alguien pudiera poder levantar la mano. Pablo, espérate tantito, espérate. ¿Cómo que no? Yo conozco personas que son muy justas. Ok, pero Pablo le dice, acuérdate lo que acabamos de ver. El estándar de justicia no es el personal, es el de Dios santo que nos habla la Biblia. Es el de Dios perfecto. Aquel que guarda la ley completamente, aquel que camina en obediencia, en sujeción continua a Dios y que siempre lo agrada. Y sabemos que solamente ha habido una persona que ha hecho eso. ¿Quién fue? Jesucristo. Y fuera de Jesucristo no ha habido ningún hombre que pueda hacerlo. Y entonces dice, no hay justo. Por eso no te queda claro. Mira cómo dice al final del verso 10, ni aún uno. Oye, pero yo tengo un vecino que hace esto y lo otro. Ni aún uno. No hay justo ni aún uno. ¿Por qué? Mira, verso 11. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. ¿Cómo que no? Yo conozco personas que toda su vida han buscado a Dios. Están sin Cristo, pero han buscado a Dios. Pablo le dijo a los cretenses, bueno, cuando estuvo en Creta, ¿se acuerdan que llegó y estaban todos los dioses en Atenas, en Atenas, y estaban todos los dioses allí? Y Pablo le dice, ¿sabes? Al Dios que ustedes no conocen, de ese les quiero hablar. Ese Dios lo puedes encontrar, como dijo, a tientas, con los ojos cerrados. Dios no se esconde. La gente cuando dice que está buscando a Dios, está buscando al Dios que esa persona imagina, al Dios que esa persona quiere. Para encontrar a Dios, te vienes aquí y tú lees y vas a encontrar al Dios. Pablo dice, no hay quien busque a Dios. Este Dios no es del gusto de la gente. Este Dios que se ha revelado a sí mismo no es del agrado de todos. Y luego dice que en nuestro carácter todos nos hemos desviado. Es más, dice que nos hemos hecho inútiles. ¿Qué significa eso? Que Dios nos creó con un propósito. ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios nos creó? Darle su gloria, darle gloria a Él, tener comunión con Él. Así como cuando Adán dice que platicaba con el Señor, caminaban por el huerto. Dios nos creó para eso. Pero ¿cuál es la realidad del hombre? Que los hombres nos hemos desviado, que nos hemos vuelto inútiles porque no estamos cumpliendo el propósito de Dios. Todos agarramos monte literalmente y nos servimos para aquello que hemos sido creados. Dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, y dice el versículo 12 al final, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Oye, pero ¿y los bailes de caridad y el teletón y tantas cosas? Acuérdate que Dios está hablando bajo sus estándares. Y Dios, ¿qué es lo que dice? Que ve las obras externas, el corazón. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es aquello que me mueve a hacer las cosas?
y Dios dice, bajo ese estándar no hay quien haga lo bueno. Siempre hay una pizca de interés en el hombre por hacer las cosas. Ese es el carácter. Pablo lo que está haciendo aquí, está citando, y lo puedes leer en tu casa, Salmo 14, Salmo 53. Va a leer el Salmo 5, el Salmo 140, el Salmo 10. Y luego va a citar Isaías 59 y el Salmo 36. No se lo saca de la manga. Toma la escritura para referirse al hombre otra vez. Muy bien, ya vimos su carácter. La segunda cosa que Pablo ve es la conducta. La palabra de Dios muestra cuál es nuestra conducta y comienza en el verso 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. ¿A qué se está refiriendo? Nuestras palabras. Dice que cuando hablamos es como si abriéramos una tumba. Salen culebras, como decía el expresidente, ¿no? Víboras prietas, tepocatas. Dice que salen de todo un animalero. Dice, es como abrir una tumba. No solamente eso, dice, con su lengua engañan y hay veneno de áspides debajo de sus labios. Es decir, ¿cuántas personas hemos matado con nuestra boca? ¿Cuántas personas las hemos difamado? Una característica que tenemos las personas es que cuando queremos sentirnos bien, hacemos ver a alguien mal. Si quiero sentirme bien, voy a decir, no, fulano, ¿tú crees que es buen predicador? No, hombre, sí, lo que pasa es que no has escuchado nada todavía tú, ¿no? Si vieras cómo trata a su esposa también, o sea, nomás habla. Y entonces yo ya me siento bien porque mira, ese ya lo hice quedar mal. Y dice, ¿sabes? Esa característica de los hombres es que en nuestra boca tenemos veneno para matar a las personas también. Es como veneno de una cobra, de un áspid. Y no solamente eso, su boca, dice, está llena de maldición y de amargura. Esa es la manera en que nos conducimos al hablar. Está hablando de los hombres en general. Verso 15 dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. La manera en que se conduce es violencia. Y no tenemos que hablar mucho porque ahorita en México y en Hermosillo sabemos lo que es la violencia. Vemos que la gente está dispuesta a matar por llevarse un teléfono para comprar droga que para ellos es importante. Están dispuestos a hacer lo que sea para conseguir sus objetivos. Verso 16 dice, quebranto y desventura hay en sus caminos. Vemos las consecuencias. Y no conocieron caminos de paz. Y no vamos a profundizar, tú conoces las guerras mundiales, pero también las guerras en los hogares, las guerras en las parejas, las guerras con los hijos. Es parte de la naturaleza que hay en nosotros. ¿Cuál es la causa? Ya vimos el carácter, la conducta, la causa. Verso 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y ese es el problema. La raíz de los males en el hombre es que no han conocido al Señor. No hay temor de Dios. Y solamente cuando lo conoces por la revelación en su palabra es que tú puedes conocer a un Dios que es santo, que es justo, que es recto, que es perfecto en sus atributos. Y Pablo no los quiere dejar ir a los judíos sin clavar ahora sí los últimos, como dicen, los últimos clavos del ataúd. Dice el verso 19 y 20, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y ese es el propósito, y quiero que lo entiendan, le dice judíos. Ustedes tienen el privilegio de haber recibido los oráculos de Dios, la voluntad de Dios, el carácter revelado en su palabra, y tenía un propósito. No estés echando la culpa que le fallaste a Dios y que ahora Dios está aprovechando la situación. Dios quería mostrarte que eres incapaz de cumplir estos mandamientos. Y el objetivo de la ley es que tú te quedes callado. Tú te quieres levantar a hacerla de todos con Dios, pero es que no es justo, Dios es... Shh.
no puedes cumplir la ley. Nunca vas a poder hacerlo. ¿Sí me explico? Es para que, dice, toda boca se calle. Y para que todo el mundo quede como bajo el juicio de Dios. Ese es el veredicto. El veredicto para cada persona es culpable. Pablo aquí nos acaba de quitar el último trapo que pudiéramos tener de justicia propia. Y dice, ¿sabes qué? Todos somos culpables. No importa si eres judío, no importa si eres gentil, no importa si eres mexicano. Dios quiere que sepas que de ninguna manera vas a cumplir sus estándares. No puedes hacerlo tú. Y Dios usó y sigue usando su palabra para que recibas estas malas noticias. Todo el mundo es culpable. Los niñitos chiquititos que te dan con el biberón si no le das lo que ellos quieren, hasta los adultos que buscamos la manera de parecer buenos ante la gente, cuando por dentro somos como sepulcros abiertos, dice Pablo. Todo el mundo es culpable ante los ojos de un Dios que es santo. Y por eso, amados, todo el mundo, hasta tu yerno o tu nuera que son tan lindos, los vecinos que son muy buenos, los que trabajan en el Club Rotario, en el Club de Leones, los del Teletón, todo el mundo necesita un Salvador. Y esas son las malas noticias. Todos estamos bajo condenación. Todo el mundo es culpable. Dice el verso 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, y ese es el beneficio. Tú por la ley, Israel, no tienes excusa, porque tú cuando recibiste la ley, el pecado fue magnificado y podías entender que no puedes cumplirlo, que es pura pretensión el decir, nosotros tenemos la ley, pero la guardas al 100%. No es cierto, nadie lo puede hacer. Y el día de hoy nosotros estamos bajo la misma condenación si no tenemos a Cristo. Toda la humanidad, cuando digo nosotros me refiero a la humanidad, no a los cristianos, por favor que quede claro. Todos nosotros como seres humanos estamos bajo condenación. Pero tenemos el mismo privilegio, tenemos los oráculos de Dios, la palabra de Dios que nos muestra que el propósito de la ley no es que hagamos nuestro mejor esfuerzo por ser buenas personas, no es que seamos muy morales para poder señalar a los demás sus errores y jactarnos de ellos, no es para que vengamos los domingos y cantemos algo y digamos, porque ya fue el domingo, entonces ya soy salvo. No, tenemos la palabra de Dios para que nos muestre que si no tenemos un Salvador como Jesucristo, estamos condenados como el resto del mundo. No importa qué iglesia vayas, no importa qué cantos cantes, si Jesucristo no es tu Salvador, estás bajo condenación. Y ese es el veredicto que nos da Pablo. Todos somos culpables. ¿Se acuerdan cuando Juan en el libro de Apocalipsis describe a la iglesia de la Odisea? Que dice, tú dices que eres rico, que no te hace falta nada, que estás a todo dar como iglesia. ¿Y qué le dice? ¿No te has dado cuenta que estás ciego, pobre, desnudo? Y a veces, a lo mejor nos te ha pasado, no eres consciente de que delante de Dios así estamos. Somos miserables, desventurados, ciegos y desnudos. Pero gracias a Dios por sus buenas noticias, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, para salvar mortales, torcidos como nosotros, que somos capaces potencialmente de cualquier mal, y transformarnos en santos, no por nuestros méritos, sino por los de aquel que ha sido el único que vivió en obediencia completa, en sujeción perfecta al Padre, y cuya justicia nos es imputada, nos es transferida por medio de la fe. Y esa es la buena noticia. En Cristo tenemos perdón, tenemos salvación, tenemos redención. Somos libres del poder del pecado. Amén. ¿Nos ponemos de pie? Te voy a invitar para que tomemos este tiempo y demos gracias a Dios.
Porque si no fuera por su gracia, si no fuera porque nuestro Dios es tan bueno, tú y yo no tendríamos escapatoria. Es solamente por la gracia de Dios que tenemos un camino. Un camino que, dice el autor de Hebreos, se abrió en la carne de Jesucristo y que nos da acceso al Padre. El camino nuevo, un camino nuevo por el cual podemos entrar hasta el trono de la gracia del Señor. Y vamos a orar en esta tarde. Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque tú traes ese colirio para nuestros ojos. Tú puedes regresarnos la vista que el pecado ha dañado en todos los hombres. Y es solamente por tu gracia que tú nos permites ver nuestra condición, Señor. El mundo está como este rey con su ropa invisible, donde no quiere reconocer su maldad, su condición. Donde todos los días, como Adán y Eva se hicieron ese traje con hojas, el mundo trata de vestirse con buenas obras, con buenas intenciones, con moralidad, con religión, con tantos trapos, Señor, que no pueden cubrir la realidad de la depravación que hay en cada persona. Señor, abre sus ojos para que puedan ver tu luz, para que puedan ver, Señor, que la única esperanza, el único camino para la reconciliación con el Padre está en Jesús, en aquel que se despojó de su gloria, Señor, que renunció a sus privilegios en tu presencia y que vino a este mundo vestido en carne como un hombre, y estando en este mundo se humilló como siervo y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, la peor muerte, Señor, para que por medio de ese sacrificio los hombres pecadores como nosotros pudiéramos ser no solamente perdonados, sino que nos perdonas y nos das la justicia de Cristo. Nos imputas, nos abonas a nuestra cuenta la justicia de Cristo y cargas nuestra maldad, nuestro pecado en Él. Y hoy podemos acercarnos a ti como santificados, como hombres y mujeres que estamos en un proceso de santificación, donde por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra nos vas moldeando para ser más parecidos a ti, para que nuestro carácter sea más como el tuyo, y que no tenemos nada bueno en nosotros mismos. Señor, no hay mérito en nosotros, toda la gloria es tuya. Tú eres el que hizo la obra, tú eres el que produce en nosotros el querer como el hacer. Tú eres aquel que no se da por vencido en su amor, y como con el pueblo de Israel permaneces fiel a pesar de nuestra infidelidad. Señor, y queremos darte gracias. Y queremos pedirte para que cada persona que está aquí el día de hoy pueda salir con esa convicción, Señor. Que pueda salir con esa paz de saberse que por medio de Cristo hemos sido reconciliados, que no hay pues condenación para los que están en Cristo Jesús, como dice tu palabra, y que justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Señor, muchas gracias porque es tu obra. Muchas gracias porque solo para ti es la gloria. Y gracias porque si no lo merecimos antes, no lo merecemos hoy tampoco. Pero a pesar de ello, a ti te ha placido hacerlo. Y tú, Señor, no cambias de opinión. Tú eres fiel. Señor, bendice a cada uno de tus hijos. Danos mayor entendimiento de tu carácter. Danos mayor entendimiento de este evangelio glorioso, Señor, que salva a los pecadores y que nos convierte en hijos tuyos y nos da eternidad junto a ti, Señor. Enséñanos a conocerte más, a disfrutar de tu presencia y a que podamos, Señor, regocijarnos mientras estamos en esta tierra, mientras te adoramos,
sabiendo que un día estaremos, Señor, en tu presencia por la eternidad, donde no habrá llanto, donde no habrá enfermedad, donde aún el sol no será necesario porque tu gloria lo iluminará todo. Señor, nos gozamos esperando ese día y te damos toda la gloria a ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchaste Poder de Dios para Salvación, un estudio bíblico del libro de Romanos. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org.